La 1:12, como les comentábamos hace un momento, en Pamplona la Onda, en este miércoles reiniciamos el espacio que realizamos de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos Euskadi Askuntza con cambio de día. La temporada pasada lo hacíamos los jueves y ahora los miércoles, un espacio que nos acerca a distintos aspectos de nuestra cultura o nuestras tradiciones. Hoy nos vamos a centrar en las jornadas sobre las mujeres en la historia reciente que ha organizado el Instituto Jerónimo de Ustariz en colaboración con la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno Foral. Unas jornadas que van a tener lugar la próxima semana, concretamente los días 16 y 17 de septiembre. Para hablar de ellas nos acompañan los historiadores y miembros del Instituto Santiago Lené. Muy buenas tardes. Me parece que no te hemos escuchado. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Y Gemma Pierana, que además es la coordinadora de estas jornadas. Muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Se puede hablar de historia de las mujeres como un tipo de historia diferenciada realmente? Bueno, no se puede hablar de una historia de las mujeres como algo ajeno al resto de la historia. La historia de las mujeres se concibió dentro de la historia social y dentro también de la historia en general, no como nunca se pretendió que fuera algo apartado y ajeno al resto de la historia, aunque sí que es cierto que en sus comienzos pues tuvo un poco de eso, pero no, la historia de las mujeres es una corriente dentro de la historia social inserta dentro de la historia global y el objetivo desde luego no es hacerlo que sea algo fuera ajeno o diferente. Ahí está claro eso, ¿no? Que no es una historia totalmente diferenciada del resto. No, es simplemente un territorio que tiene personalidad. Y formamos parte de la historia. Claro. Eso está claro, ¿no? Aunque a veces ha parecido que no. Ha parecido que no, sí. Bueno, de hecho, el otro día también comentábamos en los planes de estudios universitarios, bueno, y ya en los planes universitarios no, de historia en secundaria y así, la historia de la mujer como tal no existe y en la universidad tampoco. De hecho, en España, por ejemplo, hay muy pocos centros donde se imparte la asignatura, pero nunca como materia obligatoria ni nada. ¿Cómo surge realizar estas jornadas centradas en la historia de la mujer, reciente, en la historia reciente de la mujer? Bueno, pues la verdad que surgieron un poquito por el interés del propio instituto de hacer algo que ya se estaba realizando en el resto del estado y que en Navarra, salvo pues IPES y algún IPES, pues salvo IPES y IPES, sí, pues no, era un tema pues que no se había tratado para nada. Es un tema que ya lleva unos años ahí y que cada vez está tomando más importancia dentro de la historia y bueno, pues el instituto pues en ese interés también de ir ahí en la avanzadilla pues decidió optar por esto y bueno. ¿Está en auge la investigación de la historia de las mujeres? Sí, yo creo que sí, que ahora mismo, bueno, se puede decir que está un poco de moda, ¿no? Entre comillas, o sea, una palabra un poco peyorativa, pero yo creo que sí que hay cada vez más un interés creciente, ¿no? Y buena prueba de ello también es, de hecho, el propio trabajo de Gemma, que está aquí, ¿no? Es decir, ella está trabajando un poco sobre este tema. Cara de extrañeza, por sí, lo pero que bueno, diciendo Santiago, y ahora se ríe, ¿eh? Bueno, es interés del sí. instituto, pero también yo creo que es interés propio, ¿no? Que está un poco el tema que ella está trabajando y a ella le interesa mucho. Pero bueno, sí que es un tema, como digo, que está muy auge y tiene gran interés hoy en día. Cuéntanos, Gemma, es tu propio interés también el que rige un poco. Sí. Sí, estoy realizando una investigación sobre la condición social de las mujeres durante el franquismo aquí en Navarra. Y bueno, en realidad aquí, por ejemplo, en Navarra hay muy poca investigación sobre el tema de la mujer dentro de la historia. Ahora mismo, pues, publicados trabajos, pues están los dos trabajos que publicó IPES, uno sobre Pamplona y otro sobre Estella, pero así ya más centrado en lo que es la historia de las mujeres, pues no hay apenas producción. Entonces sí, era un interés sobre todo también particular, sí. Aunque no sea el principal. Pero vamos a ver. No. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que se plantea el Instituto con estas jornadas? Pues el objetivo es presentar un poco pues a todo aquel que pueda estar interesado pues cuáles han sido los orígenes de la historia de la mujer, por qué, por cómo nació, dentro de qué idea de pensamiento y en qué momento también histórico y político y ver un poco, bueno, dentro de cómo nació, qué metodología ha ido siguiendo a lo largo de estos años, cómo ha evolucionado y cómo se ha llegado hasta lo que es ahora la historia de las mujeres
en el contexto general y luego particular pues también en España y en Navarra. Sí. Y hacer ver un poquito que lo que decíamos antes, ¿no? Que la mujer estaba ahí, porque muchas veces solo se ha hablado de determinadas mujeres, o parece que solo algunas han pasado a formar parte de la historia. Sí, sí, así es, y de hecho, bueno, como se comenta muchas veces, parece, bueno, la historia más tradicional solo aparecen igual santas o reinas mujeres que además respondían a un determinado modelo de feminidad, ¿no? Y digamos, después, fijarse en la historia de las mujeres en general. También un poco por centrar el objetivo es, bueno, las jornadas más centradas sobre todo en el siglo XX y sobre todo en España, ¿no? Particularmente en la época del franquismo. Hay alguna cosa sobre también los comienzos del siglo XX, pero sobre Luego todo en la época del desarrollaremos el franquismo. programa Y completo. luego también, como ha comentado Gemma muy bien, yo creo que parte de interés hay una presentación de, bueno, de los enfoques teóricos y metodológicos del tema, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, bueno, esto es una cosa que se hace sin teoría, que es simplemente ir al archivo, lees papeles y luego copias lo que ponen ellos y ya está, ¿no? Y no es así, sino que hay una reflexión teórica detrás, hay una búsqueda de enfoques metodológicos, una reflexión sobre qué se quiere hacer, qué preguntas se quieren responder, y esto también se pone un poco de relieve en estas jornadas, sobre todo en las primeras, en las dos primeras charlas. ¿Hacia dónde se dirigen actualmente las líneas de investigación referidas a la historia de las mujeres? Sí, bueno, ahora mismo lo que se está trabajando en todo el Estado son temas de la vida cotidiana de las mujeres, los lugares de las mujeres, el trabajo, sobre todo temas de trabajo y la imagen. El tema del trabajo se está potenciando mucho, están empezando a salir trabajos importantes en Madrid, en Barcelona, y luego el tema de la imagen de la mujer pues en la publicidad o en los medios de comunicación, publicidad en general, sí, en la prensa. Ahí hay mucho, ¿eh? Sí, ahí hay mucho que investigar. Sí, el asociacionismo, los movimientos de barrios, el movimiento obrero, la transición, qué participación tuvo las mujeres pues en los primeros asociaciones de mujeres, en los sindicatos. Supongo que, dadas las circunstancias que a veces rodean a las mujeres, no será fácil tampoco investigar sobre este tema, ¿no? No, no siempre es fácil encontrar fuentes y, bueno, en todo caso, lo que tiene, la ventaja que tiene la historia contemporánea, sobre todo la historia más cercana, es que están accesibles, o son accesibles las fuentes orales, ¿no? Siempre se puede recurrir a entrevistas, digamos, a lo que es el contacto directo con los protagonistas, o con las protagonistas, en este caso de esa historia, ¿no? Por lo tanto, eso puede solucionar o puede, bueno, sustituir un poco la carencia de fuentes o la existencia de fuentes que muchas veces también son producidas con un punto de vista masculino, ¿no? Que están referidas o pensadas para la historia de los hombres. En este caso, como digo, lo que tiene de bueno esta historia más cercana, que es un poco también la que está presente en estas jornadas, es el recurso a la historia oral, que es también otro elemento bastante interesante, pienso yo, en estas jornadas. Claro, aunque no esté escrito, contamos todavía con muchas personas que han vivido grandes cosas que pueden contar, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Cuándo se empezó a impulsar la historia de las mujeres? Sí, bueno, la historia de las mujeres tuvo un poco sus inicios en los años 60 a raíz del movimiento feminista. Fueron las feministas las que dieron mayor impulso a todo esto, viendo esa carencia que comentaba Santi de la historia tradicional anterior, ¿no? Las mujeres hasta entonces, también comentabas tú, pues no habían existido, y cuando habían existido eran figuras muy concretas que respondían a un esquema también muy concreto de feminidad. Entonces las feministas fueron las que vieron esa carencia y las que empezaron a, pues unos nuevos planteamientos con una nueva metodología y unas nuevas fuentes en el estudio de la mujer, y claro, empezaron a verse pues todas esas grandes ausencias y esos silencios que había en la historia. Eso se dice en el folleto de las jornadas, una pregunta que se harían en ese momento, ¿no? Las mujeres que comenzaron a interesarse por la historia de qué ha sido de nosotros a lo largo de la historia. Parecía que estábamos ocultas de alguna manera, ¿no? Sí. Y eso de rellenar silencios, ¿quién me lo explica? Bueno, yo creo que es una tendencia que había en la historiografía última, ¿no? No solo en el caso de la historia de las mujeres, pero también de otros grupos, ¿no? Pues en la historia de los gays, pues la historia de los grupos, bueno, que se llaman subalternos, la historia, no sé, de los pobres incluso, o sea, grupos que aparentemente en la historia tradicional que estaban muy centrados en grandes figuras, pagando por los reyes, pagando por los grandes políticos, las figuras importantes, las figuras intelectuales importantes, en historia cultural, por ejemplo, y de algún modo dejaba en sombra grandes grupos o grandes números de gente, ¿no? Gente, pues, entre las mujeres, pero como digo, también hay otros grupos que estaban en una situación igual o parecida. Y de algún modo eso que tú dices, ¿no? Rellenar huecos, rellenar o echar luz donde había sombra, ha sido un poco una de las tendencias más notables de la historiografía de los últimos años. Fue también rompiendo con lo que era el esquema de una historia nacional, es decir, lo importante sujeto a la historia como son las naciones,
Muchas veces, y por tanto, los grandes hombres de las naciones sobre todo marcan el eje de esa historia nacional, y eso se rompe un poco, sí, pero seguramente en los años 60 o algo antes también, y empieza a llevarse el interés y la atención a otros grupos que no responden a esos esquemas y que habían quedado entonces en sombra. Entonces, bueno, la historia de las mujeres sería uno de los terrenos que entran dentro de ese esquema general de la historiografía de los últimos años. No sé si Gemma está de acuerdo o... Sí, totalmente de acuerdo. Nada que añadir. No, es verdad, es así. Hay un libro de Julián Casanova que habla un poquito de esto que comentabas tú, ¿no? La historia de los pobres, la historia de los silenciados, de todos grupos sociales, pues, no, bueno, yo me considero igual pobre o silenciada porque al fin y al cabo somos nosotros los que hacemos la historia, pero sin embargo no aparecemos en los libros de historia. No. Entonces, Ni apareceremos, claro, probablemente. entonces, pues es esa historia, pues, por ejemplo, hoy sería pues igual de gays, de mujeres, de los pobres de la calle o pues de todos esos sectores de los que formamos la vida cotidiana y vivimos cada día y sin embargo pues no aparecemos ahí. Claro, No podría ser aparecen en los libros. denominarse una historia de lo cotidiano, ¿no? Pues también, en parte también, sí. Que es en donde hemos tenido gran papel las mujeres. Eso Pues está sí, clarísimo. claro, cuando el espacio de las mujeres ha estado limitado casi exclusivamente al ámbito privado de la casa y del hogar, pues lo cotidiano pues es fundamental. Ujú. Es una historia de cualquier manera, supongo que muy ligada a la de los hombres también. Sí, es decir, bueno, ya lo ha dicho Gemma al comienzo, no es una historia que esté separada de la historia global o de la historia general, y es una historia sí, efectivamente ligada a los hombres. De hecho, pues por citar algún ejemplo, ¿no? No sé, los valores en torno a la feminidad se hacen por oposición o por contraste o en relación con los valores ligados a la masculinidad. Por tanto, no es que estén o que existan en el vacío, sino que efectivamente están ligados también, relacionados de un modo u otro con la historia de los hombres. Que no se trata de reivindicar una historia aparte o aislada o separada como si fuera una especie de mundo aparte donde hay unas leyes físicas distintas, sino es una historia que reivindica una cierta autonomía o una cierta, un espacio, pero que efectivamente está ligada con otros puntos de la historia, ¿no? Con la historia general y por tanto también con la historia de los hombres. Es una historia más que complementa el resto de la historia también, ¿no? La historia de las mujeres acuñó un término que era el de género. Y entonces es una historia de género. La historia de género, cuando se habla de ese tema, parece que se habla de las mujeres, pero no es así. El género es masculino y es femenino. Es algo que alude a lo cultural, no a lo físico. Entonces, la historia de las mujeres es una historia de género que no es excluyente para nada. Bueno, ¿de qué temas se va a hablar en estas jornadas la próxima semana? Bueno, las jornadas, bueno, como has dicho, van a tener lugar el jueves y el viernes 16 y 17 de septiembre, es decir, la semana que viene. El jueves van a ser por la tarde, a las 4 de la tarde, va a haber dos charlas. Una que la va a dar la doctora María Dolores Ramos de la Universidad de Alicante y va a tratar sobre fuentes y enfoques metodológicos para reconstruir la historia de la mujer. Es lo que comentabas antes, ¿no? Que la historia se hace de una manera determinada y siguiendo unas pautas también. Sí, no se trata solo de ir más al archivo y leer a ver qué hay, sino hay que saber qué fuentes se quieren buscar y hay que saber qué preguntarles, porque si haces preguntas generales te dan respuestas generales. Claro. Entonces hay que saber, ahí está el enfoque metodológico, ¿no? Que se quiere sacar de esas fuentes. Y en segundo lugar, bueno, ese mismo día por la tarde también la doctora Cristina Segura de la Universidad Complutense de Madrid va a hablar de historia social y historia de las mujeres, un poco cuál es el territorio de la historia de las mujeres en relación con la historia general, con la historia y con la historia social. Luego el viernes, día 17, va a haber charlas por la mañana y por la tarde. Por la mañana va a haber dos, que comienzan a las 10 de la mañana. La primera la va a dar la doctora Nerea Aresti, de la Universidad del País Vasco, y va a hablar de la evolución de los ideales de feminidad y masculinidad en los comienzos del siglo XX. Para nos situar más en la historia cultural y yo creo que va a ser una charla muy interesante. Y la segunda la va a dar la doctora Inmaculada Blasco, de la Universidad de La Laguna, que va a hablar de la sección femenina de Falange y de Acción Católica, y por tanto, bueno, de la movilización de las mujeres durante el franquismo. Y ese es un poco el terreno que yo creo que conoce muy bien Gemma, ¿no? Y luego ese mismo día, viernes por la tarde, a las 4 de la tarde también comienzan las dos charlas, las charlas de la tarde. La primera va el doctor Jordi Roca de Girona, de la Universidad Rovira y Virgili, que va a hablar de los lugares o los no lugares de las mujeres durante el franquismo, que va a hablar del trabajo femenino y el lugar que ocupan las mujeres en el espacio público y privado durante el franquismo. Y la segunda está a cargo de la doctora Pilar Díaz, que trabaja en el Instituto de Ciencias Secundarias Calderón de la Barca de Madrid,
Y va a hablar de la lucha de las mujeres en el franquismo, las fábricas y los barrios. Por ejemplo, en España creo que tendrá bastante importancia en lo que he comentado la historia oral, seguramente. Sí, porque en esa época todavía quedan muchas mujeres con nosotros. Sí, efectivamente. Quizá el franquismo es la época más estudiada. Bueno, más estudiada en el tema de las mujeres ahora mismo es lo que está igual más de moda, aunque si me oyeran muchas me dirían que no. Bueno, no está de moda más o menos que otras cosas. Lo que pasa que está el tema este de que hay muchas personas, muchos testimonios que están todavía vivos y que no van a estar vivos mucho más tiempo. Entonces hay que recuperar todo eso. Entonces sí que hay un interés por recoger toda esa documentación y todos esos testimonios pues cuanto antes. No es la historia de la mujer en el franquismo un tema al que se esté dando más importancia que a la mujer dentro de la historia medieval. Pero bueno, sí que es cierto que está de moda y de hecho las publicaciones y las investigaciones que están ahora en curso van mucho por esa línea. Quizá por ser un tiempo que todavía lo tenemos bastante en la memoria y además un tiempo muy duro, ¿no? Sí, por otra parte también, bueno, el programa también se relaciona un poco con los intereses del propio instituto, ¿no? El instituto sobre todo de historia contemporánea. Por tanto, sí, efectivamente hay trabajo sobre la mujer en la historia medieval, en la edad moderna, por ejemplo, lo que me interesa más es con la historia contemporánea, sobre todo el siglo XX. Para el libro de lo que dice, sí, efectivamente es un tiempo interesante por eso, ¿no? Porque está lleno de, bueno, pues de dureza, de trabajo y por otra parte también porque hay todavía un trabajo importante de la recuperación de la memoria por hacer, ¿no? Es un tema más general el que entra en esto de la historia de las mujeres. Es decir, parece que no, pero pese a estar cercanos un tiempo bastante olvidado sobre el que todavía quedan muchas cosas que decir. Pues es una cosa que se está un poco denunciando estos días y mucho sobre el tema, pero sí nos parece como que, bueno, quizás me estoy metiendo en unos penes generales un poco grandes, pero parece que la transición se fundó en una especie de pacto del olvido y hay una especie de amnesia colectiva un poco fomentada desde arriba que se está intentando romper últimamente, ¿no? Se está denunciando. Yo creo que en ese sentido esto ayuda o contribuye al interés del franquismo. Supongo que Selma con su investigación podrá decirnos algo de esto, ¿no? Si realmente hay un interés o ha habido un interés por olvidar todo lo que fue esa época del franquismo. Yo personalmente en la investigación que estoy realizando es sobre Navarra. Pienso que en el caso de Navarra sí que hay un interés o no sé cómo llamarlo por olvidar o igual no por olvidar porque no se sepa, porque con las mujeres que me estoy encontrando quieren que eso salga a la luz y que se sepa, bueno, pues porque ahora se están dando cuenta, bueno, entre unos y otros les están haciendo dar cuenta de pues que su momento pues fue importante y pueden aportar, pero ya por parte de las instituciones no, yo creo que por parte de las instituciones eso, hay un silencio que se ve en el simple hecho de poder acceder a las fuentes artísticas que no. Yo a nivel estatal no he tenido ningún problema para acceder a la documentación y en Navarra, pues en casos importantes, pues no se puede ver o ha desaparecido esa documentación, que es curioso, ¿no? Eso de que desaparezca la documentación. Sí, fue como por arte de magia, ¿no? Sí, pero bueno. Quedan muchas cosas por decir, entonces. Sí, y que bueno, que cada vez se vayan diciendo más, ¿no? Pues si ahora no se pueden decir y dentro de 20 años sí, pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Has ido sacando ya conclusiones? Bueno, ahí estamos. Cuéntanos alguna. Bueno, en realidad tampoco son conclusiones que alguien que haya trabajado en este tema no la sepa. Bueno, pues en Navarra pues yo estoy haciendo una tesis sobre la mentalidad de las mujeres, ¿no? Entonces hablo de la política, hablo de la falange, hablo de los carlistas, hablo de otros grupos de mujeres que pertenecieron. Entonces se ve la importancia que tuvo el carlismo en Navarra, pero sobre todo la importancia y el poder que tuvo el discurso de la Iglesia. Cuando hablo con las mujeres, todas recuerdan y lo tienen algo total, pero muy interiorizado, el pecado. Vosotras mujeres sois objeto y sujeto del pecado. Y eso es algo que lo tienen muy metido. Y eso pesa. Más que el discurso del Estado en otras provincias. El peso de la falange y todo su discurso hacia la mujer, el hogar, el matrimonio, ser esposa y madre en el hogar, pues en otras provincias, sin embargo, está mucho más interiorizado. En Navarra no es el caso. En Navarra la presencia de la Iglesia es absoluta y por encima de todo. Y eso se nota en la vida cotidiana de todas las mujeres, en la educación de la familia, en las conversaciones, en la moda, en la prensa, en todo. O sea, que dejó su huella por todos los sitios, ¿no? Sí, para bien, para mal, pero ahí está. Ajá. Sí. Interesante, ¿eh? Muy interesante su trabajo, me parece, ¿no? Muy bonito de realizar también, ¿no? Supongo. Sí, pero
pero esos pequeños problemas a veces de no acceder a las fuentes y tener que recurrir a otras como las orales, que son muy interesantes, pero tienen muchos peros, porque cada uno de su vida, sus juegas con la memoria y con la claro, subjetividad de cada claro, uno también, claro. ¿no? Entonces, bueno, pero bien. Repasando un poquito la historia del siglo XX, Santiago, ¿cuáles serían, no sé, los hechos o los acontecimientos que marcaron antes y después en la historia de las mujeres o que hicieron que diera un giro en la historia de las mujeres? Uy, qué pregunta. Complicado. Sí, así de pronto. Bueno, quizá el nacimiento de los movimientos, no sé, en favor del voto, por ejemplo, yo creo que son bastante importantes. El nacimiento del propio movimiento feminista, ¿no? Reivindicando un poco el punto de vista de las mujeres, la presencia de las mujeres en la historia. No lo sé, así de pronto, pues no sabría decirte, aparte de estos dos, ¿no? Yo creo que, bueno, pues sí, el acceso al voto, es decir, la reivindicación del voto femenino ha sido bastante importante, pero todo también es un poco el feminismo en cuanto es una parte también cultural, ¿no? No solo es la reivindicación del derecho político, sino un poco en general, ¿no? La reivindicación de la mujer como sujeto autónomo independiente del hombre. Ujú. Quizás mencionaría estos dos, no sé, sin más, y podría añadir. No, yo creo que el voto fue fundamental. La obtención del voto para la mujer, en la historia de la mujer yo creo que ha sido fundamental. Luego y en la historia de España pues también lo fue en su momento, aunque tuvo una vigencia tan corta que apenas, bueno, pues ya llegó la dictadura y ya eso desapareció. Pero bueno, luego a lo largo de la dictadura sí que fue habiendo, pues no sé si una evolución, pero sí unos cambios, bien por intereses circunstanciales, pero sí que fueron habiendo cambios y se dio, pues por ejemplo en el trabajo, ¿no? La mujer ya dejó de estar tan sujeta al marido, empezó a aparecer toda una legislación en ese sentido, pues que fue abriendo un camino y unas perspectivas que bueno, que ahí están, ¿no? Ahora. ¿A quién se dirigen estas jornadas? ¿Son para especialistas o cualquiera que le interese el tema, por ejemplo, que ahora nos esté escuchando puede acudir? Yo creo que, tal y como las hemos planteado, el objetivo sí que era que estuvieran abiertas a todo el público. No va a ser un discurso ahí muy académico ni muy centrado hacia el público, pues eso, académico, no. Están dirigidas a todo el mundo y no van a ser, pues eso, no van a ser, Sí, muy especializadas, ¿no? O sea, sí, como que no las podamos entender los que no somos historiadores. No vamos a De hacer hecho, examen para eso. de hecho habrá un espacio para unas mesas redondas que yo creo que, pues sobre todo en las del viernes, sería muy interesante que acudiera gente, pues porque en esas mesas redondas va a haber un espacio al diálogo, Claro. un espacio en el que la gente va a poder intercambiar sus experiencias, sus vidas y bueno, y que además nos gustaría recoger todo eso, grabarlo y tenerlo también como una fuente en el instituto para trabajar. Hay pocos hombres que se dedican a investigar la historia de las mujeres, Santiago. Por lo que veo aquí entre los participantes, me parece que una minoría absoluta, ¿no? Sí, yo creo que hay poco, sí. No es casualidad que casi todos los ponentes sean mujeres, No, para nada. Yo al principio cuando preparábamos el programa decíamos, bueno, igual creen que aquí la perspectiva la estamos dirigiendo solamente a las mujeres y somos solo las mujeres las que podemos hacer este tipo de historia. No, pero es que en realidad ahora mismo en el panorama español apenas hay, bueno, es que tan apenas que hay muy poquitos. Que habéis encontrado uno, ¿no? Sí. Es curioso también, ¿no? Mm. ¿Qué hay que hacer para poder participar, Gemma? Bueno, pues preparamos un tríptico de información sobre el curso y hay que inscribirse dando los datos personales y hay que ingresar un precio de matrícula, 20 euros para el público en general y para los socios del instituto 10 euros, el número de cuenta de Caja Navarra. Ujú. No sé si darlo porque son muchos números, quizás es mejor que se consigan un folleto con la hoja de inscripción, ¿no? O si no también pues en la página del instituto, que es pues jeronimoustaris.com, todo junto. Ahí pueden encontrar también toda la información sobre estas jornadas que se van a celebrar en la Universidad Pública de Navarra la próxima semana. Yo quisiera también aprovechar un poquito que estáis aquí los dos, que sois miembros del Instituto Jerónimo de Ustariz, pues para conocer el instituto, porque seguro que hay muchos de nuestros oyentes que no lo conocen. ¿Cuáles son los orígenes de este instituto aquí en Navarra? Bueno, el instituto ya lleva muchos años, de hecho ahora se van a hacer los 15 años que se fundó y la idea era un poco recoger o hacer una historia social un poco, digamos, alternativa, entre comillas, ¿no? Una historia social más inquieta que la que se está haciendo quizá en instituciones más sociales como puede ser la Universidad de Navarra o otras, ¿no? Entonces la idea era un poco juntar a gente eso, con estas inquietudes y trabajar todo en el ámbito de la historia social.
Y de hecho eso es un poco el tema bueno, de hecho el Instituto de Historia Económica y Social Jerónimo Guzmán. O sea, que el objetivo inicial se sigue cumpliendo. Sí, aunque bueno, tenemos, yo creo, bueno, se puede decir que hay intereses bastante amplios, ¿no? Hace poco, el año pasado, se hicieron unas jornadas acerca del nacionalismo y constitución, que no entra dentro precisamente de la historia económica o social, no es más bien historia política o cultural, si se quiere. Y por ejemplo, este mismo año pensamos hacer en colaboración con IPES unas jornadas en torno a Iparralde, una situación en Iparralde, los movimientos sociales que están dando allí, por lo tanto que es historia contemporaneísima, se puede decir, ¿no? de los últimos años. Y asimismo estamos preparando para el año que viene un congreso sobre, bueno, historia y fuentes sociales, fuentes orales y visuales, ¿no? Un poco también para conmemorar o para celebrar estos 20 años del instituto. Por lo tanto, como digo, sí, pues es historia social y económica, aunque en principio, aunque hay intereses más amplios y siempre centrados sobre todo en la historia contemporánea. También tenéis publicaciones, ¿no? Sí, hay una revista que sale, bueno, es anual y, bueno, junta un poco aportaciones de los niños del instituto, pero también de otros historiadores. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Nos hemos acercado hasta estas jornadas sobre las mujeres en la historia reciente gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, el Esculca Junta, que les recordamos tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 y media por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la siguiente dirección: www.eusko-icascuncha.org. Gracias, Santiago Gema, por haber estado con nosotros. Buenas tardes.